pues aquí seguimos en esta casa, en Radio Realejo. Bueno, muchos de ustedes habrán oído escuchar esto de que cuando uno pues está en su trabajo o no está trabajando, pero tiene un ritmo de vida que con esto del estrés pues está en mil batallas, ¿no? Con muchos calderos al fuego. Y muchas veces pues dicen, oiga, hay que parar un poco para recargar las pilas o las baterías, que se suele decir. Esto en el cuerpo humano, por decirlo de alguna manera. Pero es que si lo trasladamos y tenemos que tener un buen uso de nuestra vida para no recaer y no contagiarnos con alguna enfermedad media rara que luego nos pase factura, ¿no? Por lo tanto tenemos que hacer una vida sana. Bueno, pues con las máquinas yo me imagino que será exactamente lo mismo, el uso que tendremos que darle, por ejemplo, a nuestro coche. Y ya he introducido algo para saludar a nuestro invitado. Naturalmente ya todos ustedes saben que por aquí tenemos un apartado que hablamos de seguridad vial con el técnico en seguridad vial, muchos años ahí en esa autoescuela del Tejar, al amigo Pedro Fuente. Y hoy le voy a preguntar yo al amigo Pedro por el tema de que los coches pues tienen su batería y claro, y hay que tenerla y hay que, digamos, tratarla con mucho mimo para que nos dure como nuestra propia vida. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Saludos a todos los oyentes. Es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí. Hombre, es verdad. Esto es interesante. Las baterías, además, hoy en día se habla mucho de las baterías con el futuro presente que tenemos con la transformación de las energías en el uso del automóvil, ¿no? Es cierto lo que comentas. Nosotros, hoy en día, las baterías que vienen en nuestros coches, bueno, de una manera muy popular, estos son baterías sin mantenimiento. En cierta medida, pues sí, pues no tienes que, como antiguamente, tener que llenando el electrolito, poniéndole el agua destilada. No hay que hacerlo. Ya vienen selladas, ya vienen preparadas, pero eso no significa que no pensemos que como no lleva mantenimiento, pues muchas veces pensamos que pues, eso durará lo que hay. Y de hecho, con muchas conversaciones con amigos, con alumnos y con todo esto, las baterías te duran lo justo que te da la garantía, tal cual. La situación es la siguiente, es decir, nosotros, la batería no es ni más ni menos que un almacén donde yo, con unas características para poder almacenar energía, en la cual hay una energía que nosotros vamos a almacenarla ahí, y lo importante es que esa batería nos dure lo más posible. Claro, a veces el hecho de nuestra manera de conducir el coche incide mucho en lo que nos cuesta una batería. Porque es sorprendente, hay personas que tú le dices, contra esta batería me duró tanto, esta a mí pues me duró mucho menos. Y en esto no nos damos cuenta que influye muchísimo la manera de conducir. Es igual que con las ruedas. Los neumáticos no se gastan igual en todos los conductores. Hay conductores que son pues más, digamos, bruscos en la conducción. Utilizan mucho salidas muy fuertes, tardan mucho en la frenada, por lo tanto tienen que hacer frenadas mucho más consistentes. Pues claro, a ese tipo de personas también influye el tipo de asfalto por el que circulas normalmente. Pues eso influye tu forma de conducir, va a influir de una manera muy determinante en el estado de los neumáticos. Con la batería pasa exactamente igual. Es decir, cuando nosotros hablamos de una batería, ¿cuánto nos puede costar? Una batería más o menos estará entre 100 euros, 130, en fin, dependiendo de sus características y también obviamente dónde la compren. Pero la batería, el tiempo más o menos
normal que tiene está calculado entre 3 a 5 años. No es lo mismo, obviamente, que una batería me dure 3 años que 5. Ya estoy sacándole 2 años más de rendimiento. Claro, Y en esa... y eso te ahorras tú también economía y el coche, pues el mantenimiento y todas estas cosas, ¿no? Porque claro, tú dices, oiga, esto es como, pues no sé, como cualquier otro aparato electrónico que nosotros tenemos, o nuestro propio móvil, ¿no? Que muchas veces le tenemos cuidadito, no intentamos pues hacer mal uso del mismo para que nos dure más, como pasa en las teles, como pasa en cualquier otra cosa, ¿no? Observa, Si lo coges al trancazo, como solemos decir aquí por Canarias, pues mal asunto te va porque ni lo cuida y al final pues se terminará rompiendo. Sí, claro. Es decir, la duración es menos. Y en estas cosas, en el futuro, con los coches eléctricos, ahí es donde está la gran, digamos, duda de cómo será, qué se hará con esas baterías, cuánto tiempo durarán. Es la incertidumbre que tenemos todos aquellos que decimos, bueno, y lo que hay que venir, ¿cómo será? Yo no tengo ninguna duda de que el futuro viene, pero hasta que no lo veamos, no lo sintamos bien y no hay tiempo suficiente como para poderlo valorar. Esto nos puede suponer una situación realmente interesante, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para evitar el consumo y poderle sacar el máximo rendimiento? Es decir, que dure como mínimo 5 años. Pues nada, son pequeños detalles, como te dirás, son detalles que muchas veces desconocemos, mientras que hay mucha gente también que los conoce. Por ejemplo, el primer dato interesante que afecta a la batería es al arrancar el coche. Cuando, si bien hoy en Pero día Pedro, cuando dices arrancar el coche, el motor sí, no estamos hablando, por ejemplo, cuando tú llegas por la mañana a primera hora que tú ya empiezas a rodar el coche, sino en cualquier momento que tú empiezas a arrancar el coche, es decir, lo dejas aquí, momento. A lo mejor pues estoy 2 minutos, bueno, 2 minutos no, vamos a suponer media hora aparcado en un sitio, venga, lo cojo otra vez y voy a lo mejor 2 calles más abajo, lo parco allí, estoy allí, no sé qué, vuelvo a recogerlo, vuelvo a tirar para el otro lado. Es decir, que le estás dando mucho trote. Exactamente. Entonces, hay un primer detalle que debemos de tener siempre en cuenta, que, insisto, ya hoy en día es necesario hacerlo con muchos coches modernos, y es que al arrancar el motor de un vehículo, en cualquier momento, pero fundamentalmente cuando está frío, pero debemos hacerlo siempre, es pisar el embrague. Esto es un hábito que algunos lo hacen inconscientemente, pues para evitar, ¿a quién no le ha pasado eso de intentar arrancar el motor y tener un cambio opuesto, ¡pum!, y te da el golpe que te da el coche, ¿no? Entonces mucha gente dice, lo piso para eso. No. Es importante pisarlo para que la batería, esa energía que yo saco, no suponga un gran consumo. Porque, ¿qué hago yo cuando piso el embrague? Cuando tú pisas el embrague, lo único que estás haciendo es desacoplando la caja de cambios, los engranajes de la caja de cambios, lo desacoplas con el motor. Al ocurrir eso que está pasando, la resistencia que ofrece las piezas del motor al girar, como yo desconecto, porque cuando yo piso el embrague estoy desconectando, desembragando, es decir, separando esos rozamientos, por lo tanto, la resistencia que ofrece al motor de arranque las piezas del motor son mucho menores. Como contraposición, necesito mucha menos energía para arrancar un coche. Eso es fundamental, es un hábito que en todo momento hay que hacerlo. Eso es algo necesario. Si otro detalle importante, a lo mejor por cualquier motivo, ¿quién no ha tenido, voy a arrancar el coche y no me arranca? Bueno, a lo mejor no lo tuve el tiempo suficiente, pero, y lo vuelvo a arrancar, y lo vuelvo a arrancar. Ese coche, esa insistencia que tú haces intentando, o bien con la llave, o como hay muchos coches hoy en día, tú le aprietas un botón para arrancarlo, ¿no?
no es necesario ni poner la llave. Entonces, si tú insistes con mucha continuación, la posibilidad de que la batería se descargue es enorme. Por lo tanto, en esos casos, en el vez que tú, no, lo que tienes que hacer es parar y dejar un intervalo como mínimo de 20 segundos antes de volver a accionar, para que la batería se pueda recuperar, porque dentro se hacen unas reacciones químicas, y si vas insistiendo es muy fácil que te quedes sin batería. Por eso cuando no te arranca la primera, tranquilo, no te pongas a insistir. Bien. Tú antes me hablabas de un detalle interesante. Contra Pedro, entonces, si yo incluso si voy a dentro de mi pueblo, los trayectos cortos son muy malos. A una persona que haga mucho recorrido urbano, la batería le va a durar mucho menos que a otro que lo haga en carreteras abiertas. La razón es que, claro, cuando en los trayectos cortos paro aquí, me paro, luego hago una gestión, vuelvo a montarme, vuelvo a arrancar. Es decir, estamos haciendo un consumo tremendo de la batería. Cuando, por ejemplo, si tú vas de aquí a Santa Cruz, pues, por ejemplo, arrancas en un momento. Ya no recorre muchísimos kilómetros comparado con lo que hace en la vía urbana, y el desgaste de la batería pues no es relevante como lo es en el caso de tener que estar arrancándolo mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que la batería, como ya dije antes, es un simple almacén. Los coches tienen, cuando arrancan, un generador, que es el que genera la electricidad y va almacenando. Y mucha gente piensa que eso es instantáneo. El generador tarda unos minutitos en generar la corriente para cargar la batería. Por esa razón, si se pueden evitar esos trayectos cortos y se pueden hacer de alguna otra manera, donde tiene que estar parando constantemente, bueno, si la persona se dedica a un trabajo que conlleva eso, ¿no? Pero estamos hablando de un coche normal. Si voy a ir a todo el sitio, bueno, pues ten en cuenta que eso te puede influir bastante. Y una cosa, Pedro, cuando, por ejemplo, circulamos, vamos a suponer que tenemos el coche más horas nocturnas, es decir, encendemos las luces, las luces tanto delante como detrás y demás. El coche también tenemos luz interior, es decir, yo abro la puerta, se me enciende la luz, la estoy abriendo, cerrando constantemente, como tú bien decías, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Consumo de vale, el aparato de radio, que siempre está encendido, ¿no? O el que le pone amor un CD o lo que sea, o un pendrive y escucha música o directamente, vamos a suponer, la radio, como estamos en la radio, ¿no? Pues ponemos la radio, ¿no? Entonces, todas esas cosas, horas y horas y horas, eso va tirando. Hay algunos que a lo mejor tienen, yo porque no fumo, ¿no? Pero habrá gente que a lo mejor tira del encendedor. Habrá gente que tirará de cualquier otra cosa, hasta incluso muchos, pues a lo mejor hacen que tienen su pequeño aspirador dentro y lo conectan allí. Es decir, hay un montón de cosas, cargar el móvil. Si tenemos tiempo, te hablaré algo de eso. Sí, bueno, aunque sea una cosita cortilla por encima. Hay una cosa que está clara, mira, cuanto menos esfuerzo tenga que hacer la batería, sobre todo, tú mira, ya la batería tiene ya 2 años, ya ahí hay que... y me faltó otra cosa, Pedro, subir y bajarlos constantemente los cristales, el dedito, tú sube el cristal, lo vuelve a bajar otra vez. Pero por eso te digo que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cualquier pilotito que tengas encendido, entonces, lo que sí está claro es que cuando tú tengas el motor parado, evita tener nada encendido. Los has puesto todos los ejemplos, casi todos los has puesto tú en tu explicación. Claro, incluso
hoy en día, fíjate si es importante que en muchos coches modernos hoy en día ya te avisan si con el motor parado enciende la radio. Dice, oye, esto no consume, ¿eh? O si tienes las luces encendidas, por ejemplo, entras al garaje, ¿no? Paras el motor y enseguida te siente pipi, ese pito que es Sí, es verdad. O no te pones el cinturón y te lo dice. Sí, pero en este caso que estamos, esto es, la cuestión es por seguridad, pero en este caso es economía. Es decir, oye, con el motor parado, ¿qué haces con las luces encendidas? Por eso es el aviso. Nunca debes tener con el motor parado hacer un uso de los sistemas eléctricos de tu coche, porque tienen unos consumos que, bueno, y vuelvo a insistir, cuando ya la batería ya tiene su tiempito, sus 2 años, pues como el ejemplo que hacías en la introducción, como las personas, a medida que vamos cumpliendo años, los cuidados tienen que ser no nos pueden Más estrictos, exigir, por decirlo de alguna manera. claro, no nos pueden exigir ya tanta resolución, ¿eh? Estamos más limitados, por lo tanto, el trato que nos damos a nuestro cuerpo, pues es más comedido, pues visitamos más tiempo, más veces a los médicos, en fin. Pues en este caso hay que tenerlo en cuenta. Coño, y yo la batería ya me tiene un par de años tal, cuidado, no me estés arrancando con las luces encendidas. Y otro detalle interesante que afecta a la batería y que nos puede resultar que, que, que no sacarle solución es las temperaturas externas. Por ejemplo, si tú dejas un coche estacionado en la calle, ¿no? Varias horas, bien sean a temperaturas muy bajas, cosa que aquí realmente no tenemos, temperaturas inferiores a 5 grados centígrados. Pero sí es fácil que dejemos el coche en la calle en verano, con el sol, a temperaturas superiores a 35 grados centígrados. Eso puede afectar también a la batería. Por el calor. Incluso, exactamente. A veces han habido accidentes y el coche se pegó fuego porque se estaba aparcado. Bueno, pues esos que hubieron ahí probablemente haya sido un problema de la batería. Se recalentó, empezaron a salir y bueno, y ahí se puede producir perfectamente un problema. Luego, que lo menos es que mantenga los bornes de ellas limpios, ¿no? Y que interesante es que si tú no usas mucho el coche, solo, bueno, lo uso esporádico, como tal, sobre todo, vuelvo a insistir, cuando la batería ya no es reciente, es fácil que vayas a buscarlo, pues me tenés sin batería, la batería descargada. Bueno, puedes utilizar unos cables, pero lo ideal para evitar eso, lo ideal sería que tú, no es como yo veo a algunos vecinos, que van al garaje, arrancan el coche y ahí lo dejan media hora encendido. Eso también lo he visto yo. Y encima, pues a lo mejor pues, se ponen a limpiar el parabrisas adelante y dice, como no veo, enciendo las luces del coche también. Sí, es la combinación de todo lo que no se debe hacer. Además del peligro que conlleva esos que gases cuando tú ahí, arrancas ¿no? un coche que esté frío, los gases que salen son gases muy venenosos. Son gases el monóxido de carbono, son en los coches de gasoil y el óxido de nitrógeno. Sí, son gases que son muy peligrosos que en un recinto, y si no, fíjate tú, cuando entras en un garaje donde no tenga Ventilación. los olores son brutales, ¿no? Sí. Ves todo el ambiente, es decir, lo notas, pues tú estás aspirando obviamente veneno. Por eso la legislación obliga a que todos los garajes tengan una ventilación adecuada, ¿no? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues como ya te digo, coge el coche, como mínimo una vez al mes, te vas de aquí a Tacoronte y vuelves, haces 30 kilómetros más o menos, y esa batería, cuando vuelvas otra vez la próxima semana, estará impecable. Mientras que no consigues eso,
manteniendo el motor arrancado en un recinto cerrado y sin el movimiento de los coches, porque es necesario eso. Sobre todo, en el caso de la contaminación con los motores de gasoil. Es decir, hay mucha gente que tiene coches cuyo combustible es el gasoil y que rara vez se meten en la autopista, rara vez se meten en una carretera. Bueno, pues como mínimo una vez al mes métase usted en una autopista y revolucione para que toda esa carbonilla que se ha ido pueda expulsarla y se limpien, sobre todo hay una válvula que limita donde se puede meter una cantidad de polvo que puede llevarte a averías que te cuestan bastante dinero, ¿no? Pues entonces, lo dejamos aquí entonces, Pedro, y yo creo que hoy hemos dado en el clavo, porque hemos aprendido un poquito más para saber cómo tenemos también que tratar a nuestro propio vehículo, porque la batería es solo una y tiene la duración que tiene, pero si hacemos mal uso nos la cargamos en poco tiempo y luego una cosa arrastrará a otra y al final el coche pues le va fallando por un lado una cosa, le afectará a otra y al final tú dices, pero bueno... Bueno, al final es el bolsillo, en la mayoría de los casos. Claro, las reparaciones. ¿Entiendes? Es algo que está en tu mano, como igual que el combustible, la conducción eficiente hace que tu economía no se vea tan dañada por un consumo excesivo y por hacer un uso inadecuado de la máquina. Eso es algo que todos los conductores debemos de tener. Si nos quejamos de los gastos, pues en nuestras manos está en hacer un uso correcto de la máquina para sacarle el máximo rendimiento, que de eso se trata. No es sin una máquina. Las máquinas no se quieren, las máquinas se cuidan para que sacarle el máximo rendimiento a la inversión al gasto que hemos hecho, porque en un coche no hay inversión, es un gasto, jamás recuperará, no lo venderás por lo que a ti te cuesta, es difícil. Pues Pedro Fuentes, nuestro técnico en seguridad vial, que lo hemos tenido aquí en la sintonía del programa y que nosotros pues te damos las gracias y ya te invitamos otro día para seguir hablando de otros temas también en materia de seguridad. Pedro, un abrazo y muchas gracias como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.